Bueno, ¿cómo les va? Queremos dar la bienvenida a todos para este nuevo encuentro de la Comisión de RSE y Sustentabilidad de la Secretaría de Graduados, a quien agradecemos nuevamente al doctor Rubén Arenas, secretario graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, por generar estos espacios de debate y que además nos permite, en nuestro caso particular, una de las pocas comisiones que todos sus encuentros son abiertos, porque el desarrollo sostenible, la sustentabilidad y la responsabilidad social empresaria son temas absolutamente transversales, no solo a las distintas profesiones, que acá tenemos gente de profesiones muy diversas, el expositor que nos acompaña hoy, así también nos es una prueba cabal de esto, sino también a gente que no es profesional y que trabaja en estos temas desde el ámbito social, empresarial o académico también, ¿por qué no? Así que en esta oportunidad, el tema que nos convoca es un tema muy importante y que lamentablemente suele estar bastante ausente en los debates del desarrollo sostenible y la sustentabilidad en nuestro país. Y hay muy pocos expertos. Por supuesto, hay uno de ese que pone el foco en ese tema tan importante para un país que tiene una enorme superficie marítima y una gran plataforma continental y una riqueza enorme en estos temas. Así que también agradecemos a Natalia, que fue expositora en el seminario de reunirse el mes de mayo, que es de Glaciar Pesquera de Mar del Plata. Así que bueno, se ve escrito en este panel, en esta conferencia, precisamente porque el tema que nos convoca hoy es mar, desarrollo sostenible y gobernanza. Y para ello tenemos a un experto, al cual agradecemos enormemente su predisposición al estar aquí con nosotros. Se sigue sumando gente a la conferencia. Y que, en primer lugar, también no les obliga, debemos agradecer a Marisol, integrante de la comisión, la licenciada Marisol Lagos, que esto está siempre abierto, ¿no?, a todas las propuestas que puedan surgir. Y bueno, Marisol ya del año pasado, ella se ha especializado en este tema, participa muchísimo en todo lo que tiene que ver con océanos, mares, etcétera. Así que es un tema que ella siempre tuvo interés en traerlo a la comisión y ha concretado una exposición de primer nivel. Así que vamos a presentar al licenciado Máximo Pérez León Barreto. Voy a leer algunas líneas como para que en el WhatsApp de la comisión igual compartimos la hoja de vida completa, pero voy a leer algunas líneas para presentarlo con ustedes. Licenciado en Sistemas Navales por el Instituto Universitario Naval, contraalmirante de la Armada Argentina, veterano de la Guerra Malvinas, en retiro efectivo, ha estado aparte en numerosas misiones alrededor del mundo, en el Golfo Pérsico, en la ex Yugoslavia, también ha cumplido misiones en países en Arabia Saudita, Chile, Estados Unidos, diferentes ámbitos del mundo donde le ha tocado cumplir sus funciones. Además es profesor en diversas instituciones y dirige, es coordinador de la Diplomatura de Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible en el Mar en la Universidad Austral Argentina. Tuvo cargos públicos también, fue subsecretario de Planeamiento Estratégico y Asuntos Militares en el Ministerio de Defensa de la Nación, fue asesor en la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Así que bueno, estimado Máximo Pérez León Barreto, agradecemos nuevamente su presencia y ya lo dejamos. Vamos a hacer, como siempre, va a dirigir unas palabras y a partir de ahí por supuesto, puede haber tiempo para hacer preguntas y espacio para el diálogo también. Muchas gracias, Máximo, por tu presencia y tu disposición a ser parte de este encuentro. Julián, Marisol, a la comisión en su totalidad, muchas gracias por la oportunidad de hablar de un tema que me apasiona, como es el mar, ¿no? Una pasión que surgió hace muchos años y que pude ir cultivando, primero desde la Marina de Guerra, como decías, en distintas tareas, hasta que un día iba navegando por la zona de San Juan de Puerto Rico, donde hay noctilucas, unas especies biológicas que cuando el buque pasa se encienden como si fueran luces LED de color verde e iluminan la totalidad del ambiente.
Era una noche estrellada, oscura, y llena de estrellas, con mar calmo, y este color fluorescente que nos acompañaba. Y ahí, creo que fue en ese momento, en esa soledad ahí, que se me ocurrió que tenía que dar un cambio. En ese momento que me di cuenta de que esta maravilla que estaba disfrutando, sí o sí tenía que estar disponible para las generaciones venideras. Y que esté disponible el mar para las generaciones venideras depende de todos nosotros. Por eso esta comisión me parece fundamental para diseñar el futuro. Un futuro que es posible y que depende intrínsecamente de la salud de los espacios marítimos. Y cuando hablamos de estos espacios marítimos hablamos de todo el mar, de un solo océano. Un solo océano que nos baña y del que depende nuestra vida, porque de él depende el clima, depende nuestra salud, depende nuestra mascota, depende de todo lo que tengamos como especies vivas alrededor. Lo de mascota era por Noelia. Entonces, yo había preparado una presentación que tiene como propósito contar brevemente, no tan brevemente, qué es el mar y qué propuesta tenemos. ¿Desde dónde lo hago? Desde esa experiencia y desde una fundación que desarrollamos a partir de 2019, que es la Fundación Argentina Global, uno de cuyos temas nos dedicamos a los asuntos estratégicos, a los estudios de asuntos estratégicos, y uno de esos temas es el mar. Y cada uno tiene una percepción diferente de lo que es el mar. Así que yo le pido que ustedes me interrumpan, paren, digan lo que quieran, yo dejo de presentar eso, y si no terminamos con la presentación, no importa. El punto es que todos podamos, que yo pueda satisfacer la expectativa que ustedes puedan tener como esto. Como todos ustedes, empecé en el mar yendo a la playa. Después me puse a hacer surf. Y después me puse a hacer windsurf. Y después entré a la marina. Y ahora ya estoy viejo, no puedo hacer ninguna de todas esas cosas más que hablar del agua. Entonces, vamos con la presentación. A ver si sale bien esto. Vamos a empezar hablando entonces de qué es el mar. Si la compu quiere, ahí está. Y es esa visión, ¿no? De que el mar es un conjunto de cosas muy amplio. Somos nosotros, son los barcos de guerra y la defensa, y es esto. Y esto es el canal Drake, un pasaje que nos conecta con la Antártida. Ahí me crié yo y de eso les quería hablar. Y les quería hablar de que estamos en un mundo, en un momento particular en que el 79%, el 80%, una gran parte de la población, mis hijos, los de ustedes mismos, yo, nos encontramos a veces con sentimientos negativos hacia el futuro. Y esta propuesta que yo quiero hacerles es una propuesta que nos conecta con otra cosa. Nos conecta con la idea de que el mar es el futuro y que podemos, si lo podemos comunicar, nos podemos conectar, nos podemos fijar un objetivo, podemos construir consensos para que ese mar realmente sea el futuro. Porque parte de nuestro potencial del desarrollo de la Argentina está en el entorno marítimo. Y tenemos que desarrollar una agenda que no existe, que es nueva, porque tenemos que conectar a los múltiples actores que participan en este entorno, construir una red que sea escalable para desarrollarnos y vincular el desarrollo humano, la sostenibilidad, la economía azul y la buena gobernanza. Si logramos esto, vamos a poder apuntar hacia ese faro que nos orienta para que nuestros hijos y nietos disfruten del mar. Por eso
como decía antes, desde la Fundación Argentina Global, con otras fundaciones y con la academia, vamos desarrollando de a poco un proyecto de estrategia marítima que logre estos objetivos, que nos den gobernabilidad, gobernanza y mejor reputación al Estado argentino. ¿Y qué es el entorno marítimo? ¿Y por qué hablamos del entorno marítimo y no solamente del mar? Porque lo que pasa en el mar es una consecuencia de la tierra y lo que pasa en tierra es una consecuencia del mar. La descarga de las aguas contaminadas en el río, desde los ríos, la actividad propia en el mar, lo que hacemos con la pesca, lo que hacemos con la investigación, lo que hacemos con la genética, todo tiene que ver. Y vamos a tratar de observar entonces que cuando hablamos de un entorno marítimo, estamos haciendo esta vinculación como demuestra la gráfica. Y cuando hablamos de la segunda parte, cuando decimos estrategia del entorno marítimo, bueno, esto es el entorno. ¿Y qué es una estrategia? Cuando hablamos de una estrategia o de una idea estratégica, siempre hablamos de largo plazo, de empleo del poder. No hay una definición que todos demos como válida de lo que es la estrategia. Nosotros los militares nos encanta construir diccionarios y vamos con ese diccionario que es solo nuestro. Las palabras van cambiando con el tiempo y cada uno tiene su propio constructo para identificar qué sentido tiene. Pero algunos elementos en común son, como decía, la idea del empleo del poder, de desarrollar una hoja de ruta, de crear o mantener o modificar situaciones, de ir a largo plazo, de encontrarnos en una dialéctica de voluntades para poder gestionar los intereses y la idea de poder alinear los fines que nos planteamos con los recursos de los que disponemos. Entonces, vamos a hablar de los siguientes aspectos. En primer lugar, del entorno marítimo a nivel global, de la Argentina y el entorno marítimo, de la agenda del entorno marítimo y de cómo podemos hacer. Vamos entonces al entorno marítimo a nivel global. Como vemos en la ilustración, el 70% del planeta está cubierto por el mar. Es más lo que está sumergido de tierra que lo que emerge. Y ese mar tiene una dinámica que le es propia y que es común, por eso hablamos de un océano. Y ese océano es regulador del cambio climático. Sin mar no habría vida arriba de la Tierra, porque la temperatura sería mucho más alta, porque la absorción del dióxido de carbono no sería suficiente para permitir la vida humana y porque no contaríamos con el oxígeno para todas las formas de vida que conocemos. De esa enorme extensión de agua, el 90% es alta mar, es patrimonio común de la humanidad. Este planiferio nos muestra en gris el territorio emergido, en verde los espacios jurisdiccionales de los estados y en celeste el patrimonio común de la humanidad o lo que denominamos espacios comunes globales marítimos, que por supuesto están acompañados de espacios aéreos, espacios globales comunes aéreos y el espacio exterior que también forman parte de los espacios comunes o de los commons de la humanidad. Y en ese territorio, en esas extensiones, no solamente en esas aguas jurisdiccionales, los conceptos de soberanía territoriales se van disolviendo a medida que nos alejamos de la costa. Las primeras 12 millas a partir de la costa, que es el mar territorial, el Estado tiene una soberanía casi plena, excepto por un derecho de servidumbre que es el paso inocente, porque todo buque que necesite puede ingresar, circular por estas aguas. Y lo puede hacer porque la legislación internacional que se promulgó en 1982, la Convención del Mar, se formuló a partir de la idea de que la base de la explotación del mar era el comercio marítimo. A partir de allí y por 200 millas se desarrolla lo que se denomina zona económica exclusiva, en donde tenemos derechos como el país ribereño para
proteger los recursos naturales que están en la columna de agua, como los peces, como los vegetales que habiten en ello, y el lecho y el subsuelo. Más allá de esta zona económica exclusiva, después de los 200 millas, que vienen a ser casi 300 kilómetros, comienza lo que se denomina la alta mar. Sin embargo, en el fondo, la plataforma continental se extiende un poco más y el Estado tiene derechos sobre los recursos que estén apoyados sobre el suelo y los que estén en el subsuelo. Luego de esto, lo que continúa es considerado la zona que es patrimonio común de la humanidad. Justamente hoy, la Organización Marítima Internacional promulgó una norma que impide continuar con la explotación de la minería submarina en esta zona común que va más allá de la plataforma continental. Entonces, la soberanía como está vista en la tierra, que ese límite que es preciso, acá no lo es tanto. Y esto tiene un alto significado cuando queremos explotar el mar. Un mar que ha sido tradicionalmente visto como un recurso por la pesca, un recurso por los hidrocarburos que se explotan en el subsuelo, un recurso por la minería submarina, un recurso por la obtención de energía, un recurso por la posibilidad de aprovechar las playas, de hacer deportes náuticos o del turismo. Todas estas han sido parte de esta visión del mar como recurso. Pero evidentemente no es la única forma de recurso. También ha sido visto como un medio de transporte, y lo es en este momento, un medio de transporte e intercambio, un medio de información y de difusión de ideas. Las dos imágenes de abajo nos muestran, la de la izquierda, las rutas del comercio marítimo, y observamos con los colores la densidad y los puntos focales. Podemos recordar, por ejemplo, que el año pasado hubo un incidente en el canal de Suez y se complicó el tránsito marítimo, el comercio internacional por semanas. En la imagen de la derecha, los cables submarinos. Millones de kilómetros de cable que nos conectan a todos nosotros y nos permiten hacer esta videoconferencia. Por ahí viaja la señal de Internet que nos une con el mundo. Entonces, es un medio para la transmisión de la información y la difusión de ideas. Pero también ha sido vista como un medio de dominio. Vemos tradicionalmente este concepto de el medio de dominio como el fuerte de Cartagena de Indias, de la fortaleza que probablemente conozcan, y a la derecha otra fortaleza en San Juan de Puerto Rico. Y cuando pensamos como medio de dominio, nos imaginamos que tenemos que trasladarnos al pasado, a la época de los piratas. Sin embargo, esto no es así. Miren este video. Y díganme si no se escucha. Es un pasaporte de un ciudadano chino cualquiera. Por fuera no difiere mucho de los que tenemos en otros países, pero en su interior hay un sutil mensaje geopolítico del gobierno chino para el mundo. Hablamos de esta línea, que es conocida como la línea de los 9 puntos. 9 puntos que abrazan hasta el 85% del llamado Mar del Sur de China y que obvia las aguas nacionales de al menos otros 4 países. Esta pretensión expansionista china lleva décadas provocando una carrera entre los distintos países de la zona por ocupar y asegurar la pertenencia de cualquier trozo de tierra en las aguas propias. Vietnam, Filipinas, Taiwán y Malasia han construido desde puestos militares a pequeñas residencias en las islas cercanas a sus fronteras. Pero si alguien juega bien a este juego es China, quien no solo ha ocupado islas, sino que también las está construyendo. Construcciones con las que ha conseguido no solo afianzar el control marítimo de la zona, sino que, según las informaciones, ya podría levantar la infraestructura necesaria para establecer una zona de identificación de defensa aérea. Aunque Estados Unidos no tiene derechos territoriales en la región, le preocupa mucho que China se imponga en una zona geoestratégica tan importante. Y es que por el Mar del Sur de China transita el 30% del comercio marítimo mundial, que conecta con un mercado de más de 2.000 millones de personas. Además de ser la ruta
por la que se abastecen de gas natural y petróleo casi todos los países de la región. Y por si fuera poco, se calcula que bajo el manto marino se acumulan más de 11 millones de barriles de petróleo y 60 billones de metros cúbicos de gas natural. Unos recursos que solo podría explotar cada país que los encuentre en su zona de explotación económica exclusiva. Pero la reclamación histórica de China y su línea de los 9 puntos no cumple con estas normas. Se basa en un mapa dibujado tras la Segunda Guerra Mundial que inicialmente tuvo 11 puntos y que no contiene ni siquiera las coordenadas por las que pasaría la línea demarcada. Apegados a este vago derecho histórico, Pekín ha ido poco a poco ocupando territorios por todo el Mar del Sur, cada vez de forma más radical. En 2013 se lanzó a la construcción de islas sobre 7 arrecifes en las Islas Spratly, el corazón estratégico del Mar Meridional. Así, poco a poco, se han ido levantando infraestructuras militares cada vez más sofisticadas, desde helipuertos, puertos y torres de control, hasta hangares, depósitos y bases antiaéreas. Un acondicionamiento lento pero sin pausas, con el fin de asegurar que sus aviones de combate puedan aterrizar y afrontar las duras condiciones de humedad, salinidad y altas temperaturas. Un acondicionamiento lento pero sin pausas, con el fin de poder llegar a asegurar el establecimiento de una zona de identificación aérea. A esto se suma el control blando y disperso que Pekín mantiene sobre el agua. Y es que, aunque China no tiene derechos internacionales sobre las Spratly que puedan impedir el paso de embarcaciones de otros países, el gobierno chino lleva años regando el paso marítimo del archipiélago con embarcaciones de todo tipo, con las que amedrenta y hostiga a los operadores de los países vecinos. Por ello, los vecinos tampoco están de brazos cruzados, sobre todo Vietnam, Filipinas y Malasia, que también han ido desplegando fuerzas y edificios militares en las diversas islas bajo su control. Todas estas actuaciones lentas y de poder blando de Pekín no pasan desapercibidas para Estados Unidos. South China Sea doesn't belong to any one nation, and you can be confident, Mr. Prime Minister, the United States will continue to sail and fly wherever international law allows, and our national interests are advanced. Al fin y al cabo, aliado militar de algunos países de la región y adalid del control marítimo mundial. Así, el ejército estadounidense suele llevar a cabo operaciones con barcos y aviones con el único objetivo de afirmar la libertad de navegación y vuelo sobre el mar de China Meridional. Como sea, parece que la estrategia de expansión y dominación blanda y de política de hechos consumados de China le está permitiendo ganar una especie de guerra sin guerra en la que el control del Mar del Sur es uno de sus mayores objetivos. Vamos a dejar por un poquito más adelante el tema Malvinas, pero esto también ocurre en otras partes del mundo. Miren. Londres manda 2 buques de la Marina Real Británica a la isla de Jersey, París responde con el envío de otras 2 patrulleras y en medio decenas de barcos pesqueros franceses que protestan porque no pueden faenar en unas aguas a las que han tenido acceso durante 200 años. Las de esta isla en el Canal de la Mancha, situada frente a la costa francesa, no es parte del Reino Unido, pero sí pertenece a la corona británica. El detonante hay que buscarlo en los flecos del acuerdo del Brexit, que acabó con un statu quo centenario en este mar. Terminado el periodo de transición de 4 meses, hasta el momento el gobierno de Jersey ha repartido 40 licencias para los pesqueros franceses, insuficiente para París. Tanto que la ministra francesa de la Mar ha amenazado con cortar el suministro eléctrico a la isla, que depende al 100% de Francia. Hay otros ejemplos que no están vinculados a lo militar, ni tampoco es solamente China, obviamente, porque nosotros tenemos nuestro propio ejemplo local del empleo del mar como fuente de dominio. Vamos a ver ese tema más adelante. Pero a esos usos tradicionales se suma una nueva visión, una visión como medio ambiente. Un medio ambiente que realmente es desconocido, pero que está amenazado por la contaminación, amenazado por la sobrepesca, amenazado por la sobreexplotación de todos los recursos, vegetales, minerales. Esta visión de que la necesidad del ambiente sostenible
quedó plasmada en los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Decíamos entonces que íbamos a hablar hoy sobre el objetivo 14 del desarrollo sostenible. Pero ninguno de estos objetivos puede desarticularse del otro. Si no tenemos un medio ambiente marino sano, no tenemos agua limpia, no podemos terminar con la pobreza, no podemos lograr el hambre cero. Todos los objetivos del desarrollo sostenible están vinculados entre sí y necesitamos una visión holística, integral, para poder avanzar y hacernos carnes de este desafío promulgado por las Naciones Unidas y que la Argentina adoptó como un horizonte para sus políticas. En el mar vive una gran cantidad de especies, el 78% de las especies vivas. Esas especies no son conocidas, porque el mar está menos explorado que la luna. Conocerlo significaría decodificar el ADN de las especies, patentarlo, para poder aprovecharlo, y hacia ahí apunta la industria farmacéutica internacional y la biotecnología. Miren. Interface between the Earth's interior and the hydrosphere. That chemical exchange has an impact on global climate systems. Some of those correlate very well with when we've had periods of mass extinction. Y además, en ese medio, lo que pasa en el entorno marítimo. La principal actividad económica es el comercio marítimo mundial. Un buque como este de la Ilustración lleva 30.000 contenedores. Vendría a ser 30.000 camiones. ¿Ustedes me escuchan? Sí, perfecto. Un contenedor, entonces decía, este buque lleva 30.000 camiones a bordo. De estos barcos, que son más o menos 90.000 alrededor del mundo, pertenecen a 3 grandes compañías que operan los contenedores, los barcos, los puertos. Son 300 trenes por barco. Es el modo más barato. Y si bien contamina, la contaminación producida en el entorno marítimo por los barcos es apenas del 10%. El 80% de la contaminación es producida en la tierra. Este comercio internacional que emplea estas líneas de comunicaciones marítimas involucra mucho más que los barcos, porque también comprende, como decía antes, los contenedores, los puertos, las cargas, los seguros, los servicios y la industria naval. Por supuesto, lo más grueso del comercio está donde vive la gente, y hoy eso es en el Pacífico. Los puntos centrales por donde pasa este comercio, que a nosotros conocemos, uno de ellos queda en el Canal de Panamá, por donde pasan aproximadamente entre 70 y 100 barcos. Este es un canal artificial. Si algún día se cerrara este canal artificial, quedaría solamente el pasaje de Drake.
del comercio marítimo, la mayor parte es el comercio de petróleo. Y esto mueve cantidad de millones de dólares diarios. Como decía antes, el 99% de las comunicaciones viajan por abajo del mar. Son millones de kilómetros de cables submarinos que pertenecen a distintos holdings privados y que permiten que nos conectemos. La República Argentina, como ustedes saben, se conecta a través de unos cables submarinos que llegan a la provincia de Buenos Aires y cierra el anillo con una conexión que se produce en Algarrobo, Chile, para tener conexión por el Atlántico y por el Pacífico. Este anillo se cierra en la ciudad de Buenos Aires. También desde este entorno marítimo se produce energía, desde las centrales hidroeléctricas que nosotros conocemos en los ríos, hasta la energía que puede obtenerse de las olas, como muestra la imagen inferior, de las corrientes, que son como ríos que van circulando por el mar, que lo muestra la imagen superior, el cambio de marea, porque el agua sube y baja, por ejemplo, en Río Gallegos, la diferencia entre el horario de alta mar y de baja mar es de alrededor de 11 metros, es decir, como que el agua sube hasta el tercer piso y baja todos los días 2 veces por día. También hay otras formas más modernas como el aprovechamiento de la diferencia de temperatura entre corrientes o la diferencia osmótica, que es la diferencia de salinidad entre los ríos y el mar. Entonces es también una nueva forma de aprovechamiento de este entorno marítimo. Y esto es lo que pasa todos los días en este lugar. En estas actividades podemos denominarlas todas juntas como la economía azul. Una economía que es tremendamente significativo a nivel global. La mayor economía del mundo es la estadounidense. Son más o menos 27.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. Bueno, pues bien, en ese sentido, la economía azul representa la séptima economía del mundo. Mucho más que la economía de cualquier país de América del Sur. ¿Y cómo se integran estas actividades? Muy bien, podemos decir que esas actividades podemos considerarlas a través de aprovechamiento de los recursos, que es un aprovechamiento directo, que es el 35%, a través del transporte y comunicaciones, que es indirecto porque usa el mar como medio, otro 35%, un aprovechamiento indirecto a través del turismo, la actividad costera, los deportes, que es el 14% de esa economía, y una actividad indirecta que derrama sobre la tierra, que son las industrias navieras, la pesquera, la absorción de dióxido de carbono, la biotecnología, es decir, lo que se hace en tierra, que representa el 16% de esta economía. De esto se trata la economía azul. Pero además, con el crecimiento de la población, que ya somos más de 8.000 millones, ha ido creciendo la presión sobre la búsqueda de proteínas animales en el mar. Y el año pasado, por primera vez, la proteína animal más consumida en la Tierra proviene del mar. Y eso se materializa a través de la pesca a nivel global, que representa cerca de 150.000 millones de dólares al año. De ese volumen, calculamos internacionalmente que cerca del 20% proviene de lo que se denomina pesca ilegal, no declarada, no reglamentada. Es decir, o se pesca en lugares donde no se puede, o no se dice dónde se pesca, o se hace sin ningún tipo de control. Entonces, ahí está el nivel marítimo a nivel global. Y vamos a ver ahora qué pasa en la República Argentina. Bueno, nosotros vivimos en un país absolutamente oceánico, que está además situado en el hemisferio que tiene más mar, porque el hemisferio sur
tiene sumergido el 81% de su territorio, a diferencia de lo que pasa en el hemisferio norte. En este contexto, la República Argentina tiene jurisdicción sobre espacios marítimos que representan el 66% del total. Es decir, la parte sumergida de nuestro país es mucho más amplia que la parte emergida, que el territorio como lo consideramos normalmente. E incluye no solamente los espacios marítimos, sino también la troncal, que es conocida como la hidrovía, que conecta a Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay con el Atlántico a través de este río, del troncal principal. Pero además de los espacios sobre los que tenemos jurisdicción, tenemos responsabilidades de carácter internacional que involucran la vida humana en una amplia área del Atlántico Sur, que son espacios comunes globales. La Argentina tiene responsabilidad por la salvaguarda de la vida humana en el mar en esos 14 millones, casi 15 millones de kilómetros cuadrados que se introducen prácticamente hasta la mitad del Océano Atlántico Sur y que llegan hasta el Polo Sur, y compartimos allí dentro del sector antártico una parte de la búsqueda y rescate con la República de Chile. Tenemos otros compromisos internacionales, como la lucha contra los delitos internacionales, y ahora un nuevo desafío. Acaba de firmarse el Tratado sobre la Biodiversidad Marina fuera de las áreas de jurisdicción nacional, que establece responsabilidades para la protección de la biodiversidad y que está intrínsecamente conectado con el objetivo 14. Ese tratado, que entrará en vigor una vez que lo ratifiquen 60 estados, nos va a multiplicar estas responsabilidades que nos vinculan a la seguridad internacional en el entorno marítimo. Nosotros explotamos desde hace 70 años hidrocarburos en el mar en la cuenca austral, y de ahí se obtiene el 18% de la producción de gas. Pero en 2018 se licitaron en lo que se conoce como Cuenca Atlántica Norte. Es muy importante lo que está ocurriendo ahí. La exploración ya está muy avanzada y se tiene una probabilidad de más del 40% de encontrar petróleo en la cuenca Atlántico Norte, en lo que se denomina el área, el CAN 100, el pozo Argerich, que explotarán YPF con una empresa noruega. Dentro de 10 años se va a comenzar a explotar esta cuenca. El potencial de la cuenca es mayor que el de Vaca Muerta. Por eso, la explotación de este pozo nos va a convertir en un jugador importante a nivel mundial en este mercado del petróleo. Un mercado cuya vida no va a durar tantos años, pero se espera en los más optimistas que termine la explotación del petróleo en no menos de entre 80 y 180 años. Además del petróleo, el mar argentino es desconocido en términos de geología y de geofísica. De modo que no sabemos qué hay. No conocemos en detalle qué minerales están depositados en el límite de la plataforma continental. Sabemos que hay algo de manganeso, sabemos que hay algunos otros metales, pero la evolución de la tecnología va haciendo que nuevos metales se conviertan en recursos y que sea fácil explotarlos. Es necesario que conozcamos estos recursos. Nosotros dividimos el espacio jurisdiccional en 244 áreas y
en 30 años solamente pudimos explorar 22. Y para esto necesitamos una nueva mirada, que tenga un manejo integrado y multidisciplinario de lo que estamos haciendo. Porque la explotación petrolera sí hizo su relevamiento, pero la geológica y geofísica no. Y de ahí pueden surgir algunos elementos significativos, como la probabilidad de riesgos naturales. Es poco sabido el riesgo de terremotos en Tierra del Fuego, pero existe. Y también en el sector insular, como en Georgia, Sandwich del Sur, donde los terremotos, porque no pertenecen a la misma placa, los terremotos son frecuentes. La pesca, que es para la República Argentina, la pesca industrial es para la República Argentina una industria joven de menos de 70 años, ha crecido significativamente, pero no llega a alcanzar el 1% del PBI. Fuera de las 200 millas que nosotros tendríamos exclusividad para pescar o la posibilidad de otorgar permisos a países que quieran hacerlo siempre y cuando se mantengan las condiciones del ambiente, está explotada de una manera bastante regulada. Pero fuera de las 200 millas, en lo que se conoce como la franja adyacente a nuestra zona de jurisdicción, en lo que la milla 201, podemos observar este conjunto de luces de barcos poteros. Una parte lo operan sin licencia porque están fuera de áreas jurisdiccionales, y otra parte son explotadas con licencias de las Islas Malvinas, lo que les permitió multiplicar el PBI a los habitantes de las islas. Estas, como ustedes ven, esta mancha, que esto es algo bastante conocido, muestra la intensidad lumínica, y las luces de los pesqueros son más grandes, mucho más grandes, que Comodoro Rivadavia, que Bahía Blanca y que la ciudad de Buenos Aires. Esos pesqueros son como este que mostrábamos antes. Tienen unos brazos que se denominan potas, y de ahí unas líneas con robadores que se introducen en el agua. Los buques prenden unas luces, las calamares tratan de ocultarse y son capturados por estas líneas. Y por supuesto, como decíamos antes, el turismo en todas las provincias, no solamente en la provincia de Buenos Aires. Los deportes náuticos, el kitesurf, las ciudades balnearias. En la zona del delta hay más de 100 clubes náuticos, miles de embarcaciones. Y la Argentina no podría haberle pedido a Dios estar más cerca de la Antártida. No hay otro país en el mundo que tenga esta condición geográfica de privilegio que tiene la República Argentina. Entonces, cuando hablamos del el objetivo 14 del desarrollo sostenible, de conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible, hablamos de poder coordinar todas estas actividades, la realidad geográfica y la realidad geográfica con la que vivimos. Y se han adoptado un conjunto de iniciativas a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, para tratar de gestionar este entorno marítimo. La ley PROMAR, que promueve la investigación y el desarrollo de tecnologías aplicadas al mar, el régimen federal de pesca, para regular la pesca a nivel nacional, la ley de promoción de la industria naviera, para tratar de mejorar la capacidad de construcción y mantenimiento de los barcos. Fundamentalmente, dos elementos. La ley de política ambiental, que si no presta atención particular al entorno marítimo, y la ley de biodiversidad, que todavía tiene su página de la parte marítima en construcción. Es decir,
de alguna manera esta agenda pareciera no tener demasiado peso en el nivel de decisión nacional. Vemos acá, por ejemplo, cuáles son las áreas de vedas y las áreas marítimas protegidas. No sé si se ve ahí mi cursor. Le pido a Sí, alguien se que ve, me se ve. diga. Perfecto. Esto que estoy señalando con el cursor es el área licitada de la zona Atlántico Norte para la explotación petrolera. Lo que está en verde es en la zona común de pesca entre Argentina y Uruguay. Estas son áreas de reserva para distintas especies que se establecen en forma permanente o temporaria para permitir la reproducción de las especies. La más grande, que vemos en color violeta claro, es el área de protección del langostino. Ya yendo a la derecha, en violeta tenemos un área marina protegida que se encuentra en tratamiento en el Congreso de la Nación, que es denominada agujero azul, que tiene como propósito proteger la fauna pelágica, la fauna que se encuentra apoyada sobre el fondo. Ahí, en ese lugar, se produce la convergencia de la corriente de Malvinas, que viene del sur, es una corriente fría, con la corriente del Brasil, que viene del norte. Esa mezcla de aguas se produce en un lugar donde no hay mucha profundidad y entonces entra la luz del sol. Esto permite los procesos de fotosíntesis y mayor actividad de los microorganismos. Por eso ahí hay un interesante esfuerzo en proteger este área, particularmente porque ahí se realiza pesca de arrastre. Las redes se llevan lo que hay en el fondo y no se preocupan por esa población, ni la pelágica ni la bentónica. Bentónica es la que está apoyada en el fondo. Más al sur, otras áreas protegidas. El área en color verde claro y estos distintos colores son el área protegida Namuncurá Banco Burgund, y luego al sur en color gris las reservas del área marina protegida Yaganes con distintos grados de protección. Aquí el área en color naranja también la explotación petrolera y licitada, y estas son zonas de explotación petroleras actuales donde se extrae el gas. De modo que hay regulaciones, pero todavía es necesario mejorar y alcanzar el 30% de áreas protegidas que establecen los objetivos del desarrollo sostenible, para asegurarse que las áreas son protegidas. Uno de los problemas que tienen estas áreas protegidas es que una vez que las declaramos, alguien debe protegerlas. Alguien debe saber que efectivamente la norma se cumple. Y esto no siempre ocurre. También tenemos compromisos con el combate al crimen internacional. Estos son acuerdos internacionales o normas internacionales establecidas en la Convención del Mar. Abajo, en la foto de abajo, vemos un buque que está combatiendo un incendio, buque de guerra que está combatiendo un incendio en un submarino de narcotraficantes. Arriba, un buque del Mediterráneo cargado de migrantes, un negocio que arroja miles de millones de dólares al crimen organizado, y arriba a la derecha un barco atacado por piratas que van en una lancha. Esto es muy frecuente en las áreas del Golfo de Adén y en el Golfo de Guinea hasta las 150, 200 millas. Asimismo, el crimen internacional está asociado a distintas otras actividades como el contrabando, el tráfico de drogas, etc. Y por supuesto, hablando de dominio, no podemos olvidarnos el impacto que genera sobre la República Argentina la usurpación del Reino Unido de Gran Bretaña sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
y los territorios marítimos asociados del entorno marítimo. Esto supone una pérdida del 33% del control sobre las aguas que nosotros reconocemos propias. Asimismo, podemos observar que tiene una potencial importancia el día de mañana sobre las pretensiones de la República Argentina sobre la Antártida, si es que algún día se hace y se resuelve a partir de proyectar qué posesiones tiene cada país sobre el Polo Sur. Y este es un ejemplo de el mar como medio de dominio. Asimismo, este libro de la Rand Corporation, que salió hace un mes, nos habla de, se pregunta, ¿dónde se va a manifestar la competencia entre los Estados Unidos y China en el futuro? Y dice, si hay un conflicto, ¿se va a manifestar en China o en los Estados Unidos? Y responden, no. La probabilidad de ocurrencia es en dos regiones importantes, América del Sur y África. Y los colores de este gráfico muestran que cuanto más oscuro es el color del lugar, más alto es el potencial de conflicto en la región. Entonces, este área que señalamos acá del Atlántico Sur, del Atlántico, no solamente sur, es un área de interés. Vemos acá bien cuál es la conexión entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico a través del Estrecho de Drake o Mar de Oces, de acuerdo a la denominación, y la importancia que tiene de cara al futuro en la proyección a la Antártida. ¿Y quiénes están presentes? Bueno, cuando hablamos de cuáles son los actores que participan en este entorno, observamos que hay de todo, desde los gobiernos, los organismos internacionales, organismos no gubernamentales, empresas, trabajadores y sindicatos, la gente que vive al lado del mar, los organismos dedicados a la ciencia y tecnología, las universidades, etc. Y en lo que hace a la aplicación de las normas, otro tanto. El Estado Nacional, de todos sus ministerios, tiene 15 ministerios que son competentes en el entorno marítimo. Tenemos las comisiones del Poder Legislativo, tenemos el Poder Judicial, las provincias que son dueñas de sus espacios marítimos hasta las 12 millas, los consejos federales interprovinciales que tienen participación nacional y de las provincias, como el Consejo Federal de la Hidrovía, como el Consejo Federal Pesquero, los organismos interprovinciales que gestionan el agua, que gestionan los 238 municipios que intervienen al lado de los ríos y al lado del agua para determinar cómo se gestionan los recursos. Es decir, hay infinidad de agentes que tienen que ver con cómo hacen que las cosas pasen en este entorno. Y en esa economía, entonces, también miles de actores que no están identificados. Cuando uno va a la base de datos de la República Argentina para analizar el empleo, es imposible encontrar una distinción de quién trabaja en el entorno marítimo, puesto que, por ejemplo, una pesquera es una factoría para el Ministerio de Trabajo, no tiene que ver con el entorno marítimo. Las empresas de la industria naval tampoco están identificadas de esta manera. Hay mucha falta de información. Y las comunidades como tales tampoco están identificadas. Es Ushuaia, es Mar del Plata, es el Delta, es Buenos Aires, es Rosario. Es una enorme comunidad la que depende de este entorno marítimo. Y otro tanto, todas las universidades dedicadas a estos temas, las organizaciones no gubernamentales, en fin. Esto nos permite pensar en la necesidad de construir una agenda. ¿Y cómo construimos esta agenda? Bueno, pues bien, tenemos que estar convencidos de que
es prioritaria la seguridad humana y el futuro sostenible del planeta. Tenemos que darnos cuenta que el escenario no es solamente nacional, es al mismo tiempo global. Tenemos que observar que la cantidad de actores es enorme y que va creciendo. Tenemos que contemplar lo que pasa en la tierra para entender lo que pasa en el mar. Tenemos que ir viendo cómo evoluciona la ciencia y la tecnología para poder aprovecharla y poder conocer y explotar sosteniblemente el mar. Y tenemos que ser conscientes de esta mayor presión sobre los recursos del entorno marítimo a través de la cantidad creciente de pobladores y las modificaciones de las tecnologías. Entonces, nosotros nos planteamos, sabemos que queremos que nuestro país crezca, porque de ese crecimiento necesitamos que depende el bienestar. Y sabemos que el mar es una fuente de desarrollo económico. Sabemos que ese desarrollo debe ser sostenible, que hay objetivos para ese desarrollo sostenible y hay una agenda nacional e internacional. Y sabemos que existe un marco regulatorio internacional al que nosotros adherimos. Por eso nos planteamos qué está haciendo el mundo. Y observamos que en el mundo este problema ha sido abordado de distintas formas, con estrategias marítimas que reúnen todos los servicios y concentran y dirigen los esfuerzos en el entorno marítimo, o como Ministerio del Mar, como tenía Francia hasta hace poquito, como tiene Indonesia. Son distintos tipos de esfuerzos. Pero en todos, lo interesante es que se preocupan por el ambiente, se preocupan por el desarrollo económico, se preocupan por la seguridad internacional y nacional y se preocupan por la seguridad y el desarrollo humano. Y de eso es lo que podemos tomar nota. Y por eso llegamos a cómo podemos hacerlo. Y al preguntarnos esto, decimos, bueno, primero analicemos la situación del entorno marítimo. En segundo lugar, caractericemos el problema, que es asegurar el desarrollo sostenible. Y en tercer lugar, redactemos una estrategia marítima. Como dice la Organización de las Naciones Unidas, hagámoslo. Para poder hacerlo, tendríamos que tener un criterio de seguridad nacional. De ese criterio de seguridad nacional, derivar esta estrategia marítima, que contendría un conjunto de políticas públicas de distintos niveles para poder asegurar el desarrollo sostenible. Para eso tenemos que conocer las variables, identificar y conectar a los actores, evaluar los riesgos, le pediremos a los actuarios, programar las acciones, organizarnos y obtener los recursos. Y necesitamos entonces, primero, fusionar toda la información, que no la tenemos. Segundo, el consenso de todos. Y tercero, la decisión política. Estos tres elementos que parecen tremendamente dificultosos son absolutamente imprescindibles. Sin consenso no podemos llegar a ningún plan de largo plazo. ¿Y qué tendría que contener ese plan de largo plazo? Bueno, tenemos que ver entonces lo que significa el ambiente, lo que significa la economía, lo que significa la seguridad internacional y nacional, lo que significa la seguridad humana, y todo eso que quede contenido en una estrategia marítima integral, una estrategia marítima nacional e integral, o tal vez una estrategia marítima integral regional en un segundo paso. Esa estrategia debiera estar orientada, debiera tener como fin asegurar el desarrollo de los intereses nacionales en el entorno marítimo, garantizando los medios para preservar su carácter pacífico, estable, sostenible, seguro y protegido. Y en función de ese fin, pensamos que tiene que haber 4 objetivos: preservar el ambiente, promover una economía azul responsable, promover el desarrollo humano y garantizar la gobernanza del entorno. Entonces, dados esos objetivos, podemos ponernos a analizar sobre esos objetivos qué significa cada uno de los riesgos que plantean las actividades que se dan en el entorno marítimo. Y finalmente lograr una estrategia.
y así tener las condiciones para el desarrollo sostenible en el mar. Si hay alguien que todavía está despierto, lo felicito, porque he tardado 1 hora en esto, que era una breve exposición. Pero ahora sí, si ustedes quieren, los escucho, porque seguro que ustedes saben mucho más que yo sobre estos temas y voy a estar muy contento de saber qué piensan. Y si no sé mucho, por lo pronto se nota que tenemos pasión. Marisol me tuvo que soportar un tiempo. Gracias. No, súper interesante, Máximo, y con esto ratifico la alegría de tener en la comisión a alguien como Marisol que se está especializando en estos temas, porque necesitamos gente muy formada. Así que te felicito, Marisol, por poner el foco acá, porque la verdad que es tanto, eh, son tan diversas dimensiones que nos acaba de plantear Máximo en su exposición, algunas que parecen contradictorias, ¿no? O sea que hay que compatibilizar varias aristas y por supuesto en esto de los consensos también hay diferentes miradas que Máximo también las planteó, tanto de la industria, de las políticas públicas, del sector social, los ambientalistas. Así que es un tema muy complejo que no podemos seguir dándole la espalda. Así que muy contento por lograr una exposición de un tan importante nivel aquí en la comisión y sé que hay varios que quieren hablar. Así que voy a dejar ya lugar para las intervenciones y a los integrantes de la comisión voy a volver a compartir el enlace para el presentismo, que yo ya lo compartí, pero lo vuelvo a compartir. Así que creo que Natalia ha prendido primero el micrófono. Te damos la Sí, palabra, Natalia. muy interesante. A medida que iba haciendo la presentación, se me venían a la mente un montón de cuestiones y situaciones que nosotros desde Mar del Plata, Glaciar Pesquera tiene operaciones en Mar del Plata y en Ushuaia. Yo por ahí estoy más en contacto con Mar del Plata. Entonces, muchas de estas, digamos, de estas ideas justamente de la economía azul que planteabas, eh, entran en colisión, ¿no? Intereses de la gente de la costa, intereses, obviamente, de la parte de exploración de shale gas en frente a lo que serían las costas de Mar del Plata. Entonces, la ciudad a veces se tapiza de tractores de ciertas ideas y gente que apoya esas ideas. Entonces, bueno, tenemos los surfistas, los que quieren ir a Mar del Plata y quieren que siga siendo el lugar de veraneo, y no quieren que nada les interrumpa ese mar, no se imaginan en una plataforma ahí de exploración petrolera frente a las playas. Y obviamente todo lo que atañe también a la industria pesquera, cómo hacer para que justamente puedan convivir en una economía azul muchas industrias bueno, que tienen en algún punto una pata en tierra y otra pata en el mar. Entonces, este punto sobre el final que estabas marcando, ¿no? La necesidad de conocer quiénes son los actores para lograr los consensos. Ahí me parece que también está el desafío, gente que no se considera tal vez que es un stakeholder en esta negociación y en esta definición. Y es justamente empezar a visibilizar a esos actores que tal vez no se dan por aludidos, no se dan por aludidos de que son parte de este proceso. Y Mar del Plata es una ciudad grande, con muchos años de trayectoria y con muchas industrias muy asentadas y definidas. Otras localidades tienen, como las mencionabas, ¿no? Ushuaia, Puerto Madryn, que por ahí han tenido desarrollos, digamos, mucho más cercanos. 30 años atrás, 40 años atrás, eran lugares que no existían en el mapa, ni en la mente de los turistas, como para considerarlos en esta potencial nodo de desarrollo de la economía azul. Y bueno, nosotros como pesquera vivimos lo que sería nuestro rol en la economía azul, parecería muy claro, y sin embargo, haciendo un raconto de quiénes podrían llegar a ser nuestros stakeholders que tal vez no estemos mirando,
podrían estar justamente todos estos o estas industrias que, como bien mencionaron recién en la presentación, tienen su localización en la tierra y no tan directamente vinculados al mar, y sin embargo son actores claves desde el punto de vista de la logística marítima, desde el punto de vista de su responsabilidad con la contribución a la contaminación de plásticos del mar, que en definitiva nosotros como empresa pesquera tenemos que traer esa basura que encontramos en el mar cuando llegamos al puerto. Y traemos la basura que produjeron en la tierra, no se sabe muy bien quiénes, pero esto que planteas de visibilizar que el tema del ODS 14 no es necesariamente responsabilidad exclusiva de quienes pescamos, es un poco lo que yo siempre digo, pero el tema de la preocupación por el mar no tiene que ser solamente de las empresas que están en el mar o están operando en la zona del mar. Todas las empresas que de alguna manera generan algún tipo de contaminación que termina en el mar, tendrían que considerarlo como parte de su, si querés, de su cadena de responsabilidades en el ciclo de vida de sus productos y en el ciclo de vida de la comercialización de sus productos. No podría estar más de acuerdo. Yo, cuando era allá por la época de los dinosaurios, que era joven, teníamos que nadar desde el muelle de pescadores hasta la base naval, ¿no? Y era lindísimo y agotador. Bueno, pero el problema que yo percibo central es que la información está desconectada. Porque jamás podría haber visto yo la plataforma del Pozo Argerich desde Mar del Plata, porque está a 350 kilómetros de Mar del Plata. Y yo entiendo a la población que dice, yo no quiero tener un pozo de petróleo enfrente de mi playa. No está. Y si alguien se tomara el trabajo de ver cuáles son las corrientes marinas, observaría que aún en el caso de un descontrolado accidente de petróleo, el agua jamás llegaría a Mar del Plata. Perdón, el petróleo no llegaría a Mar del Plata. Y no quiero proteger, porque me interesa proteger el desarrollo sostenible, no quiero proteger a los petroleros, no es eso. Los petroleros tienen que tomar todas las medidas para que no haya un accidente, pero si yo con esa explotación del pozo Argerich puedo triplicar el Producto Interno Bruto de la Argentina, no lo exploto. Si no me alcanza para pagar los planes sociales, y los planes sociales son uno de mis verdaderos problemas, no puedo arrancar porque no tenemos plata, no lo exploto. La verdad, yo no tengo la solución. Yo digo, lo interesante es que se siente quienes queremos proteger el ambiente con quien quiere proteger, quien quiere explotar, nos pongamos de acuerdo. Los pesqueros tampoco son malos como los venden, porque si hay un depredador de los mares, es pesquero chino. Eso no cabe ninguna duda. Es más malo que todos los malos de todas las películas que vimos. Y hay pesqueros chinos malos, y hay otros, y hay pesqueros argentinos malos, y hay otros buenos. Pero me parece que lo interesante es cómo hacemos para evitar los mitos, tener información real de qué es lo que está pasando y hacer lo que vos decías, Natalia, me parece fundamental, conectar a los actores. Es un desafío. Cuando el Reino Unido de Gran Bretaña hace su estrategia marítima, le llevó 4 años conocer quiénes eran los actores. 4 años es una gestión de gobierno. Si yo se lo dejo a una gestión de gobierno, me dice, ¿y al final qué voy a haber logrado? Identificar los actores. Ah, gracias. Mirá la renta política que me ofreces. Nada. 0. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Natalia. Por eso el tema que planteaste de la estrategia a largo plazo es fundamental, ¿no? Y es un tema muy, muy complejo. Pero bueno, ahí tenemos una experiencia concreta, ¿no? 4 años en la identificación de actores, demuestra la complejidad del tema. Bueno, Noelia, ahí tenías la mano levantada. Y bueno, antes que nada, gracias por la presentación, la verdad que fue súper enriquecedora. Agradezco muchísimo todo el conocimiento que nos transmitiste.
Y sin ánimo de polemizar, entiendo que, digamos, si nos regimos un poco por las directrices que emanan de quien da vida a la Agenda 2030 y cuáles son sus objetivos y sus bajadas, eh, parecería haber una contradicción de términos en cuanto a que hablar o pensar que en términos de profundizar el extractivismo vamos a ir por un sendero si es el que justamente está desaconsejando la máxima autoridad de ONU. O sea, es casi una militación, es un militante diario en cuanto a que es indispensable descarbonizar y abandonar urgentemente la concesión de yacimientos petrolíferos. Entonces, entiendo que esto que planteaste de que vos estás sentado sobre una base de recursos que podrían cambiar e impactar positivamente en la economía directamente, pero también por otro lado es quizás falaz plantearlo en esos términos, porque, Total. digamos, Ujú. ¿por qué seguir profundizando una línea que, por otro lado, el propio IPCC está diciendo abandónenlo urgente porque nos estallamos? Entonces, parecería ridículo hasta seguir invirtiendo en ese tipo de recursos cuando esa inversión podría destinarse directamente a renovables. Entonces, lo que me pregunto es por qué, más allá de que la mera posibilidad de que ocurran los eventos desastrosos que hemos visto en un montón de plataformas petroleras y que tienen consecuencias que son gravísimas para la salud del océano, eh, que incluso tardan muchísimos años en reponerse. Lo que me pregunto es por qué insistir en algo que ya tiene fecha de caducidad, y más allá de que de acá a 180 años tengamos el barril que pueda recargarse. Me parece hasta suicida insistir en cosas que son una receta que nos condena a profundizar la situación en la que estamos, que es Mm. 1 de agosto con este clima. Sí, creo que yo no tengo la respuesta. No tengo ni respuesta ni postura tomada. Fíjate vos que concuerdo con lo que decís en una parte concuerdo. Uno de los elementos no podría ser la negociación en términos de deuda de carbono, sería una explotación novedosa. Podría ser el aumento de los mecanismos de intercambio se propongan, de intercambio de dióxido de carbono que se propongan en el Atlántico Sur, por supuesto. Yo no soy empresario, no soy el que decide dónde pongo la plata. No lo hago desde ahí. Creo que hay muchas inversiones petroleras o de otro tipo, porque la pesca también, si no está controlada. Las inversiones en recursos genéticos, por ejemplo. Cerca de la mitad de la inversión de la industria farmacológica internacional está destinada a la investigación de los fondos marinos. Para determinar el ADN de estas nuevas formas de vida. ¿Vieron esos volcancitos que nosotros mostrábamos en el videíto? Están más o menos a 700, 800 grados de temperatura. Como está tan grande la presión, ese agua no hierve, entonces es solamente un flujo de agua. Ahí, en esas condiciones, sin luz, sin oxígeno y alta temperatura, se generan nuevas formas de vida, nuevas bacterias, porque el mundo no dejó de generarse cuando nosotros llegamos. No es que estaban todos esperando que llegáramos los humanos para aplaudirlos. Sigue apareciendo. Y hay nuevas formas de vida. De esas nuevas formas de vida, el conocimiento científico permite extraer el ADN y reproducirlo en laboratorio. Y, por ejemplo, el medicamento principal para curar el cáncer de pulmón proviene de una bacteria encontrada en el fondo del Mediterráneo. Se le extrae el ADN, dada la particularidad de esa forma de vida, y se utiliza para curar el cáncer. Esa patente sola, son $1.000 millones por año para el beneficiario. Entonces, miramos el número global de patentes del entorno marítimo por año.
Primero, como es lógico, Estados Unidos, porque es el que tiene más plata. Segundo, creo que está Japón. Tercero, una alianza de la Unión Europea entre... Son los que tienen plata. Y la inversión la puedo hacer cuando tengo plata. Y desde el Estado lo puedo promocionar cuando tengo plata. Si no tengo plata no lo puedo promocionar, no lo puedo promover. Yo no soy economista, yo soy marino. A mí me encantaría, que, como dije al principio, que mis hijos, mis nietos y mis bisnietos puedan disfrutar de los peces voladores, las noctilucas, de un ambiente sano donde hacer windsurf, surf o navegar, vivir y vivir bien en la tierra. Y eso es el desarrollo sostenible. No estoy planteando, pero digo que existe la posibilidad de que podamos convenir sistemas, usar la oportunidad tal vez extractiva en este momento para generar recursos para modificar nuestra matriz energética, nuestra matriz productiva u otras cosas. Entre el shale de vaca muerta y los hidrocarburos offshore, podremos sextuplicar el Producto Interno Bruto en el término de los próximos 15 años. Si nosotros tuviéramos 6 veces más, podríamos hacer como hace Guyana. No sé si vieron, Guyana descubrió petróleo offshore, comenzó a explotarlo. Guyana era uno de los países más pobres de la región, el segundo empezando de abajo después de Haití, $185 de ingreso bruto per cápita, pasó a 10.000. Y todos los fondos de la explotación de petróleo, al menos eso dicen, yo no me fehaciento, ¿no? Están destinados al desarrollo de educación, infraestructura y salud. Infraestructura para poder generar investigadores y para poder concentrar los investigadores. Nosotros tenemos una gran cantidad, pero me gustaría poder decir, yo no estoy diciendo que no tengas razón, no lo sé. La semana pasada hacíamos un taller sobre este tema en el que participaba Marisol Lagos y decíamos con Marisol, bueno, cada uno tiene su visión y justamente esta era la idea. Juntemos por un lado la visión de todos los que protegemos el ambiente. Juntemos por otro lado la visión de todos los que quieren promover la economía. Juntemos por otro lado la visión de todos los que dicen yo sé cómo hacer que las cosas pasen y haya buen orden en el mar. Juntémonos después entre estos 3 grupos y hablemos. Veamos si realmente los intereses son insalvables. Busquemos una forma de que haya algo razonable entre todos. Pero, por supuesto, Noelia. Sí. Yo, en lo personal, estoy más... Te entiendo. Gracias por la respuesta. No fue con ánimo de criticarlo ni nada, pero bueno, como lo listaste entre todas Noelia, me parece los que recursos disponibles. justamente Lo que tu pregunta pone en evidencia la complejidad que tiene y la necesidad de los consensos en este tema. Justamente es un ámbito súper complejo. Creo que se haya logrado la Convención del Mar es una muestra de que de alguna manera se puede poner de acuerdo. Si se pudo poner de acuerdo tantos países para sacar la ley del mar, creo que es algo que a futuro se va a poder hacer. Pero sin duda, digamos, tu pregunta, saliendo de los hidrocarburos, en el taller que mencionaba Máximo, por ejemplo, cuando se habló de aumentar las áreas marinas protegidas, la gente que estaba dentro del área de pesca también planteó todo un problema por el tema de la constitución de nuevas áreas marinas protegidas, ¿no? Porque, o sea, si no les consultamos, atentamos contra un recurso que ellos necesitan para vivir y para desarrollarse como industria, y también fue algo de debate en este taller. Entonces lo pongo en la mesa porque quizás no lo pensamos que pueda haber una contraposición de ideas en ese punto, porque todos queremos proteger los recursos, que además son para las generaciones futuras. Si nos quedamos sin los peces, como uno de los recursos, porque hay un montón, y sin embargo, cuando hablamos de aumentar la cantidad de área protegida, porque si no recuerdo mal, máximo no creo que es el 7%, solamente que está
del 30% asumido, Argentina tiene solo el 7%. Entonces, cuando se habló de llegar a ese punto, enseguida la gente de pesca dijo, no, pero un momentito, o sea, me van a proteger y yo ¿dónde pesco? En la ciudad de Entonces, Empedrado, mira, apoyando lo que decís, Marisol, en la ciudad de Empedrado, en Corrientes, el 30% de la población tiene como medio de vida la pesca industrial en Chubut. No sé por qué. Porque los pescadores de Chubut son correntinos, misterio de la naturaleza. Pero viven de eso. Entonces yo voy y le digo, "Bueno, te voy a hacer un área marina protegida estricta, no puedes pescar". Que por supuesto hay alternativas, esto es también un extremo. Pero el señor me dice, pero... Y yo de que encima que no hay trabajo, ¿a vos no se te ocurre una idea más brillante que cerrar mi trabajo? ¿Por qué no cerrás el tuyo primero? Y entonces, desde el punto de vista de la gestión, que no es mi tema, digo, bueno, no sé cómo hay que hacerlo. Hay que buscar algo, hay que buscarlo, hay que encontrarlo. Tenemos que ser inteligentes. Y eso exige que pensemos entre todos, como dice Marisol, por supuesto. También me parece importante partir de la base que vamos a entender como prioritario y como el máximo valor a resguardar en cada escenario. Porque Absolutamente. en términos económicos, por supuesto que si vos le cambiás la zona marítima, la zona protegida, quizás a priori parecería que estás perjudicando a quienes se dedican a la pesca, pero tal vez Pero a una largo plazo no. ultrafinalidad tenga que ver con asegurarse que el recurso sea realmente sostenible y más aún, que no lo preden encima economías externas a mansalva. Entonces, a veces hay medidas que ni siquiera se llegan a entender y yo también noto que en todo esto, como cada especificidad requiere tanto estudio, hay mucha gente Claro, hablando huevadas en todo. claro, tenemos 2000 basurales a cielo abierto, ¿verdad? Claro, no, Eso depende de los digo, municipios. ahí había alguna mano levantada más. Pero digo, es tan complejo, es muy similar también al debate que se da en tierra, ¿no? La puja entre la industria extractivista minera y la vitivinicultura en Cuyo, o entre la protección de los bosques y la expansión de la frontera agropecuaria de la soja, y la disputa entre la soja y la ganadería, ¿no? Cómo avanza la frontera de la soja y la ganadería se va a las islas y producen los incendios no, realmente es que si no lo planificamos del Estado, lo planifica el mercado. No creo que una de las grandes enseñanzas de la exposición de Máximo recién es esta, la necesidad de que haya una política pública concertada, porque si no, alguien lo está planificando, ¿eh? De alguna manera, por la fuerza, esto se da, o sea, o lo planificamos del Estado de manera concertada con todos los actores participantes, o el mercado se encarga, sin ningún tipo de planificación que no sea la ley del más fuerte, ¿no? Como decía también, en el sentido del que tiene dinero es el que puede definir dónde lo invierte. Así que muy, Te, muy interesante. te cuento una situación en la que justamente se nos plantea a nosotros este dilema, ¿no? Digamos, hace 3 años que estamos midiendo la huella de carbono de Glaciar Pesquera. Y lo tenemos medido digamos, referido a la tonelada de vieira que pescamos. Como somos una pesquería que está certificada por pesca sostenible, año a año el INIDEP nos establece cuáles son las zonas de pesca. Digamos, hay zonas de veda y nos establece, bueno, ustedes tienen una cuota para pescar tanta cantidad de toneladas de vieira. Las zonas habilitadas este año son estas, esta y esta y estas. Cada año esas zonas van cambiando. ¿Y qué es lo que nos ha pasado? Hemos tenido huella de carbono mayor de un año a otro, justamente porque se atomiza la zona de pesca y nosotros consumimos más combustible para poder pescar. Entonces, si bien respetamos justamente la sustentabilidad de la especie, cumpliendo todo lo que nos indica los científicos para garantizar digamos, la sustentabilidad del desarrollo de las vieiras. Por otro lado, estamos
de alguna manera afectando el medio ambiente en una mayor medida, porque tenemos que ir a más lugares, a más distancia, para poder pescar en las zonas donde se nos habilita a pescar. Todo es muy complejo y cada cosa que uno mueve parece que afecta como efecto dominó otras cosas. Me imagino que si para nosotros es así, en cada industria y con cada actor que interactuemos, se va a encontrar con una situación similar. Pero yo de la presentación lo que rescato sobre todo es por ahí una mirada más macro de esta idea de economía azul y de una estrategia general en la que realmente se conozcan actores que quizás no estén interactuando al día de hoy, que no se sepa que en realidad justamente el accionar de ese actor tiene una incidencia en la industria donde uno está, y esta necesidad de buscar consensos, pero buscar consensos primero sabiendo con quién tengo que dialogar, con quién tengo que establecer los vínculos, y como para poder poner sobre la mesa, digamos, cuáles son mis necesidades, cuáles son los puntos en los que, digamos, yo puedo aportar a esta negociación, a este desarrollo, y qué cosas, digamos, yo puedo ceder o hasta dónde puedo ceder para que mi industria pueda continuar, sea sustentable económicamente, digamos. Pero sí, es muy complejo. Yo me imagino que incluso cada provincia también, ¿no? Una ciudad como Mar del Plata, con una provincia como Buenos Aires, con la cantidad de industrias y la concentración de población que hay en esta provincia, no es lo mismo que lo que sucede en la provincia de Chubut, en la provincia de Santa Cruz, en la provincia de Tierra del Fuego. Absolutamente. Sí, sí. Tal cual. Eduardo, ¿vos habías levantado la mano? Dale, Sí. Eduardo. Bueno, ante todo me presento, yo soy investigador de CONICET, en este momento estoy en Bahía Blanca y por ahí no es muy simpática la respuesta, una frase que lo dijo alguien antes de 1917 que dijo, para hacer la tortilla hay que romper los huevos. El señor contaminante lo sabrá, que seguramente ha navegado mucho toda la costa argentina. Primero, Argentina es un país que es 3 países en uno. Tenemos un norte feudal, tenemos un centro agroeconómico medianamente desarrollado y tenemos un sur que no sabemos lo que es. Y lo digo porque lo vivo. Y porque además entre 2008 y 2009 fui editor del Ministerio de Ciencia y Técnica y me recorrí casi todo el país. Con esto no quiero decir que sé todo porque no lo sé. Si vamos a caer en la lógica de que, por ejemplo, hoy está el hidrógeno como una fuente limpia de energía. Tenemos 2 hidrógenos, el hidrógeno verde y el hidrógeno azul. Bueno, el hidrógeno azul se forma, si no me equivoco, a partir de la quema de hidrocarburos. El dióxido de carbono se insufla bajo el territorio, o sea, bajo tierra. Ahora eso va para las napas. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos las herramientas, no tenemos la tecnología para poder generar el hidrógeno verde, que sería el más, entre comillas, saludable para el medio ambiente. El hombre contamina por su propia existencia. Los primeros fueron los romanos cuando enfriaban su moneda de plomo en un río, por decir una cosa. Entonces creo que me parece a mí, no hay que caer en los extremismos, porque, y esto no va en contra de la opinión de nadie, yo creo en la discusión constructiva, si no, no es discusión. Patagonia tienen una parte, un habitante por kilómetro cuadrado. Entonces acá se juegan más cosas que esta cuestión de la economía azul. En Bahía Blanca tenemos uno de los polos petroquímicos más grandes de la Argentina, que se generó entre la década de 60 y 70. Los primeros que lo quisieron hacer fue Dow Chemical. Por movimientos sociales de Bahía Blanca no se logró.
Luego en el gobierno de Menem se quedaron con Petroquímica Bahía Blanca, Polisur y todo lo que se puedan imaginar. Entonces, hay una parte que el contraalmirante seguramente lo va a entender mejor que yo. ¿Qué capacidad tenemos para defender el mar argentino? ¿Cuál es la doctrina que tenemos de defensa? Tenemos una fragata que cubre el 2%, creo que tiene asiento de Mar del Plata, el 2%. Lamentablemente, debido a lo que sucedió con el San Juan, y bueno, los 44 fallecidos, no tenemos fuerza submarina. ¿Con qué nos vamos a defender? Yo he visto personalmente las factorías chinas. Esto es un problema que tenemos regional. Y en vez de traer embarcaciones de combate, se hace un combate silencioso, que es traer los barcos de factoría, que vienen acompañados por cierto otro tipo de vehículos. Entonces creo que siempre que se va a hacer una acción, hay una reacción. Y si vamos a pensar que no queremos generar ningún tipo de efecto negativo sobre la naturaleza, cosa que yo estoy de acuerdo, entonces apaguemos las computadoras, tiremos los teléfonos celulares y volvamos a la cueva. Porque no hay forma. Lo que sí podemos hacer es optimizar, pero el daño ya está hecho. Ya está hecho. El otro día, cerca, un poco al norte de Bahía Blanca, aparecieron no sé cuántos pingüinos muertos. ¿Qué hacían los pingüinos cerca, más al norte que Bahía Blanca? Los lobos marinos pasa lo mismo. En Bahía Blanca yo tengo en este momento a 5 kilómetros, que Bahía Blanca en realidad no se llama Bahía Blanca, porque, o sea, Bahía Blanca no es una Bahía Blanca. Bahía Blanca en realidad eran las salinas que cuando lo vieron los españoles, le pusieron, como lo veían todo blanco, le pusieron Bahía Blanca. Pero nosotros estamos un poquito más al norte, o sea que Bahía Blanca no es Bahía Blanca. Pero saliendo de ese tema, vuelvo a reiterar, yo seré, porque soy químico y tengo una visión un poco pragmática. Para hacer la tortilla hay que romper los huevos, es el principio de Le Chatelier, toda acción tiene una reacción, y el principio de acción y reacción. Y lo que nosotros tenemos que hacer, me parece a mí, es, y después salir, yo estuve hasta hace poquito en Buenos Aires, es salir de Buenos Aires, cruzar la General Paz y conocer la costa argentina, con cada una de sus particularidades. Entonces creo que ahí se puede tener una discusión real. Hay que conocer el territorio, hay que aprovechar las herramientas de teledetección. O sea, es un campo que recién lo estamos empezando a ver. Yo la otra vez estaba hablando con el señor director del Instituto Argentino, el IADO, aquí que tiene acento en Bahía Blanca, y me había quedado yo con una frase de cuando era adolescente, que era: se conoce más del espacio exterior que del mar. Y me dice: seguimos igual. Y es director de un instituto de CONICET, IADO, que está en el Centro Regional de Investigaciones Básicas y Aplicadas de Bahía Blanca. Entonces me parece que hay decisiones políticas. Y mientras las decisiones políticas no estén en defender, y no estoy diciendo de hacer una guerra ni nada, pero sí tener elemento, le estoy diciendo, una fragata puede cubrir el 2%. El 2%. Entonces, ¿qué podemos esperar? No estoy diciendo que compremos 50 submarinos nucleares ni nada por el estilo, sino que la Armada, que está dentro de sus facultades, y que haya interacción. Últimamente se ha visto una buena interacción, por lo menos aquí en Bahía Blanca, con todo lo que es investigación,
Hace yo 15 días estuve en base naval Puerto Belgrano y se está haciendo un submarino como los que vemos en las películas, control remoto, tipo si fuera un robot. Esto es una zona especial, es un desarrollo. Entonces, en un país donde tenemos el 50% de la gente que se muere de hambre, donde tenemos todos los problemas que todos sabemos, pero no es nuestra realidad, y yendo un poco a lo que es, lo que yo les decía, yo estoy ahora haciendo un paper, por ejemplo, de diferentes energías alternativas y la matriz. Dicen, por ejemplo, en Brasil que el biodiesel está muerto. Todos los proyectos que se están haciendo en la India están basados en biodiesel. Según los brasileños, el biodiesel está muerto. Entonces depende de cada país, depende de cada región. En España se están quejando en una zona por los parques eólicos que están sobre el mar. ¿Por qué? Porque le genera problemas en la pesca. Acá en el campo, ustedes alguno por ahí le va a generar risa. Las vacas se estresan. Hace 2 días pasó un viento a 120 kilómetros. En Buenos Aires, ¿cuándo tienen un viento de 120 kilómetros? Nunca, o es muy raro. Entonces, el problema es qué visión se tiene de país, qué queremos del país, cumplir con estos objetivos, con una guerra en Ucrania y Rusia. No podemos, ya cambió la agenda es constantemente dinámica porque hay intereses diferentes. Entonces, al 2050, Europa tiene que cambiar. Yo estuve en Alemania en el 2019, justo casi me agarra el COVID. Tienen que cambiar todos sus hábitos alimenticios. ¿Lo van a lograr? Y bueno, son porque todos contaban temas, con el gas ruso. todos Ahora, temas muy complejos, Eduardo. Con Así es. esto finalizo porque podemos estar horas y horas hablando. Pero yo lo que la respuesta que doy es, por lo menos empezamos a hablar. Por lo menos podemos discutir, que discutir no significa pelear, que es algo que hacemos mucho los argentinos, me incluyo, que es un defecto que tenemos. Entonces, pero hay que ser realista. Hay que ser realista, por ejemplo, y con esto otro ejemplo, con una bacteria que se sacó de la Antártida, se está aplicando en una harina, Purato, por ejemplo, de la empresa, que nadie sabe que hay una patente con eso y mejora la calidad. Ahora, ¿quién estudió los efectos secundarios de esa bacteria? Nadie. Nadie. Pero era económicamente viable. Bueno, entonces creo que este es un camino que se va haciendo al andar. Lo que me parece, y no quiero ser obsecuente, es que es importante tener a un hombre de mar con una visión castrense, pero a la vez con una visión social completa. Entonces, podemos hablar de mil cosas, pero esa es mi opinión. Eduardo. Por lo menos voy a buscar un hombre de mar que tenga esa visión. Yo me quedo nada más con mi visión, que es pequeña, de mar. Por eso, un hombre de mar. Pequeña la mía. Es un hombre de mar. Pero usted sabe bien que hay cosas que, y está perfecto, pero toda acción tiene una reacción. Y si queremos contaminación cero, cerremos las computadoras y bueno, tiremos el celular, no nos pongamos penicilina y no hagamos nada. Pero me parece que es bueno e interesante empezar la discusión. Y en una facultad de economía. Así es, por eso estamos acá. Esa es mi visión. Desde hace 5 años. Me extendí mucho, pero acá en esta región se sufre mucho. Fíjense que cuando ven los noticieros se llega hasta Mar del Plata. De Mar del Plata para abajo no se habla. En Bahía Blanca se está haciendo lo mismo que en Mar del Plata, que es buscar
el gas lo tenemos acá 20 y pico, 30 kilómetros o menos de la costa. Y ya se está haciendo exploración. Y ahí Entonces, estaba en una de las zonas que mostró Máximo. que mostró, pero que se mostró, pero no se define. Entonces, ¿quién va a venir a invertir? Después no empecemos con lo que el capital y que esto y que el otro. Argentina no tiene el dinero. Entonces, tenemos que buscar socios. Es uno de los El grandes problema son los desafíos. controles. Muchas Bueno, gracias, Eduardo. No los molesto más, pero esa es mi visión. Por lo menos se empieza a discutir. Y con gente que tiene experiencia de mar. Gracias, Muchísimas Eduardo. gracias y disculpen si No, por soy un favor. poco efusivo en mi manera, pero comprendo lo que dijo el señor contaminante y estoy totalmente... Hay cosas que estoy de acuerdo, hay cosas que no, pero creo que es el camino, hay una directriz. Todas las Y con miradas eso enriquecen el debate, Eduardo, así que te agradecemos la Bueno, participación. Y el muchas tema de la gracias. seguridad, que planteabas antes, es fundamental. Máximo lo incluyó, por supuesto, como una de las dimensiones, una de esas 4 dimensiones que hay que poder compatibilizar. Y sin lugar a dudas, Argentina tiene también. El otro día leíamos un artículo respecto a esta disputa que hay entre la compra de aviones, si se compran a Estados Unidos, si se compran a China. Bueno, lo mismo tendrá que resolverse en materia de fortalecer, Perdón, no quise entrar en esa la discusión, flota pero marítima. además Bahía Blanca y Punta Alta están siendo objeto de totalmente del narcotráfico. Ustedes van hoy a Montehermoso, que es un balneario que está cerca, y todas las heladeras que hay, no hay pescado. El pescado que comemos en Bahía Blanca es de Mar del Plata. Imagínense el nivel que tenemos. Bueno, tienen varias, tienen bobina blanca y tienen varias cuestiones. Tiran con GPS y llegaron a algunos, porque no sé qué problema tuvieron en el avión, encontraron grandes paquetes en la base naval Puerto Belgrano. Y por supuesto fue el juzgado federal, se llevó todo y se hizo la investigación. Por eso no es tan simple. No, por eso supuesto toda que no. acción todo tiene una reacción. Pero bueno, es mi visión un poco tal vez sesgada por la zona del país que vivo. Ahora Gracias, sí no los Eduardo. molesto más. No, Que tengan buenas tardes. Nos queda ya poquito tiempo. Si alguien que quiera agregar algo más, antes de darle ya para que Máximo haga el cierre y después hacemos los temas de agenda en 2 minutitos. ¿Alguno quiere agregar algún comentario más? Si no, ya le damos directamente a Máximo para que haga el cierre. Bueno, Máximo, te damos las palabras finales del tema de hoy. Bueno, yo les agradezco mucho. Yo creo fervientemente en las necesidades de promover el desarrollo sostenible. Ese desarrollo sostenible requiere que seamos capaces de conectar el conocimiento para que no decidamos sobre la base de mitos, sobre la base de rumores. Y todos ustedes, y pienso en los actuarios siempre que pienso en ciencias económicas, que estudian la gestión de riesgos. Todos ustedes tienen una cantidad de conocimiento abrumadora y la gracia está en que ese conocimiento lo podamos conectar para que podamos pensar juntos. Sabemos cuál es el interés común. Queremos ese desarrollo sostenible. Podemos variar en cómo llegar hasta ahí, pero primero pongámonos de acuerdo en qué información tenemos. Conozcamos lo que nos está pasando. Y eso probablemente los nietos lo agradezcan. Así que muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y gracias Marisol por haberme permitido tener esta tarde tan linda para hablar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Voy a cortar la grabación para que terminamos con la parte gracias, Máximo. temática.